Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con esta serie de videos introductorios. En esta ocasión vamos a explorar cómo se relaciona la filosofía con el cristianismo. ¿Cuál es esta relación de amor-odio que puede existir entre la filosofía y la fe cristiana? Bueno, de entrada, podemos observar que la verdad no evoluciona. La verdad solo va siendo descubierta. Es decir, la gravedad siempre fue gravedad, siempre ha sido gravedad. Y después de que yo me muera, la gravedad va a seguir funcionando en esta Tierra. Lo único que pasó fue que en un tiempo los hombres no entendían cómo funcionaba. Y después, gracias a Isaac Newton, comprendieron el funcionamiento de la gravedad y qué era y cómo funciona, y ahora hay leyes acerca de eso, pero la verdad no evolucionó, la verdad es estática, simplemente va siendo descubierta por las personas que la van descubriendo. Lo que evoluciona, lo que cambia es nuestro entendimiento de las cosas. Conforme va avanzando la ciencia, va avanzando el saber, vamos comprendiendo cada vez más las cosas y el funcionamiento del mundo en el que vivimos. Y bueno, debemos comprender que la Biblia es de entrada de una naturaleza distinta de la ciencia. La Biblia es revelación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se nos es revelado este conocimiento, que se nos es dado este conocimiento. No es algo que el hombre hubiera podido descubrir por sí mismo de manera natural. No es como que en base a la investigación, a la inducción o a la deducción, el hombre hubiera sido capaz de conocer que Dios le ama. Está fuera del acceso de la razón humana. La única forma en la que nosotros podemos conocer a Dios y Dios y poder comprender el propósito de Dios para nosotros es si Dios nos lo revela, si Dios nos muestra estas cosas. Entonces podemos comprender que la verdad bíblica es descubierta de entrada porque es revelada por Dios. Ahora bien, las verdades bíblicas, al igual que las verdades elementales del universo, es estática. Tampoco evoluciona la verdad bíblica. Ahora bien, el cristianismo tenemos que entenderlo que no es una filosofía. O sea, el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es la fe en Cristo, en el Hijo de Dios, es la salvación de nuestras almas. No es que podamos entender todas las cosas del mundo o formar una manera filosófica en el cristianismo. No es una filosofía, es una religión revelada por Dios. Ahora bien, no existe filosofía cristiana. Este postulado es discutible. Hay quienes afirman que sí hay filosofía cristiana, etc. Alfonso Ropero menciona que no existe la filosofía cristiana, que lo que existe es que cristianos que hacen filosofía, creyentes con fe que se ponen a pensar el mundo desde su perspectiva cristiana. Pero no es que el cristianismo sea una filosofía o que exista la filosofía cristiana, sino que hay cristianos que piensan el mundo, que pensamos el mundo, que pensamos la fe, que elaboramos de alguna forma explicaciones racionales, teológicas, bíblicas, revelacionales de las cosas que nos rodean. Pero eso no implica que el cristianismo sea una filosofía, como lo es el marxismo, la fenomenología o el existencialismo. El cristianismo no cae dentro de estas conceptualizaciones. El cristianismo es una fe revelada en el Hijo de Dios para nuestra salvación. Lo que sí hay son cristianos salvos, creyentes, que hacen filosofía. Y de hecho es el propósito de esta materia, introducirnos a este mundo para que nosotros vayamos pensando el mundo de esta manera. Ahora bien, desde que se presenta el cristianismo como religión universal, genera una discusión filosófica.
por qué el mundo tiene que creer al Dios que nosotros estamos presentando? ¿Por qué el mundo tiene que aceptar así como así el pecado del que les estamos hablando? Que somos pecadores, que toda cabeza está enferma, que todo corazón doliente. Entonces, la pregunta filosófica en quien escucha nuestra fe se genera en automático. ¿Por qué Cristo es Dios? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama? Es una pregunta filosófica muy importante. Y la respuesta más obvia, más evidente, más escritural es que Dios es amor en esencia, su esencia es amor. Entonces, para todos los postulados del cristianismo, va a brotar naturalmente la duda filosófica en quien nos escuche, que no son propios de nuestra fe. Y nosotros vamos a tener que estar capacitados para responder a todas estas preguntas que se generen en el corazón de las personas. ¿Por qué Dios me va a amar a mí? Porque, es más, ¿por qué soy pecador? ¿Por qué me vas a venir tú a decirme a mí que yo soy pecador? Si yo no le hago mal a nadie, si yo vivo bien, si yo soy productivo en la sociedad, soy generoso, soy caritativo. Entonces, todas esas preguntas naturales en la gente que no es propia del cristianismo, ahí nosotros tenemos que encontrar respuestas bíblicas, respuestas sabias, respuestas espirituales y respuestas racionales. Porque, pues racionalmente las personas pensamos. Entonces, algo que es importante mencionar es que nosotros no amoldamos la fe a la razón, sino que sanamos con la fe las enfermedades de la razón. Es decir, no vamos a meter la Biblia, la revelación, lo trascendente de Dios a nuestra razón, como si nuestra razón fuera más verdadera o más verosímil que la fe. No. No vamos a moldar la razón, perdón, no vamos a moldar la fe a la razón. Más bien, que con la fe vamos a sanar las enfermedades de la razón. Dice la palabra, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la caída del mundo, el ser humano se ha rebelado contra Dios. Se muestra en Babel la historia de los hombres que querían construir una torre para llegar hasta donde Dios. Y es el ser humano rebelándose. De manera que la razón no es del todo confiable. Tiene que ser sanada, así como el corazón tiene que ser sanado en un sentido espiritual. El corazón, al momento de venir a Cristo, se tiene que arrepentir de los pecados. Tiene que soltar el egoísmo, tiene que tomar su cruz y seguir. El corazón tiene que soltar las amarguras que viene arrastrando, los rencores que viene arrastrando. Y el corazón humano, que tiene la imagen de Dios, tiene que ser restaurado. Bueno, la razón también tiene que ser restaurada porque la razón ha sido pervertida desde el momento de la rebelión humana. Entonces, no amoldamos la fe a la razón. Más bien, con la fe sanamos y habilitamos las facultades de la razón en su plena expresión. Ahora bien, el razonamiento cristiano ha surgido como necesidad de fundamentar racional y lógicamente las doctrinas y los dogmas teológicos. Desde los inicios del cristianismo han surgido herejías, han surgido corrientes de pensamiento que han atacado los fundamentos del cristianismo y los cristianos han reaccionado de manera racional y lógicamente fundamentando con credos, con sumas teológicas, con tratados teológicos, de manera que el razonamiento cristiano brotó como la necesidad de explicar nuestra fe. Se habla de distintas escuelas filosóficas, del marxismo, el estructuralismo, el positivismo, el nihilismo. En las imágenes podemos ver a Karl Marx arriba y a Friedrich Nietzsche en la parte de abajo como promotores de algunas de estas escuelas. Y lo menciono para hacer énfasis nuevamente en que el cristianismo no es una escuela filosófica. El cristianismo no es una filosofía como lo son todas estas que estoy mencionando, sino que el razonamiento cristiano ha surgido como la necesidad de fundamentar nuestra fe.
Ahora bien, la fe cristiana no es una filosofía, pero sí contiene filosofemas o temas filosóficos, asuntos sobre los que hay que reflexionar, sobre los que hay que pensar, que hay que digerir, conceptos como por ejemplo Dios, ¿quién es Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Cómo es Dios? El carácter de Dios. El cristianismo se centra en la persona de Dios. El hombre, ¿quién soy yo? ¿Tengo alma? ¿Tengo cuerpo? ¿Tengo espíritu? ¿Qué es alma? ¿Qué es el ser? La muerte, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay en el más allá? O no hay más allá, o hay solo un más acá. Y nosotros decimos, no, 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 sí, sí. De alguna forma, nuestra vida trasciende la muerte de nuestro cuerpo. Y de alguna forma Dios va a restaurar nuestro cuerpo en la resurrección. Y hablamos de la resurrección. Hablamos del poder de Cristo por sobre la muerte. Entonces, el cristianismo resuelve distintos filosofemas o distintos temas filosóficos en base a lo que dice la palabra de Dios. Aunque no es una filosofía, sí abarca y sí aborda temas filosóficos. Ahora, la actitud filosófica es esencialmente racional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hablarle a alguien que nos pregunta una duda sincera. Oye, ¿por qué dices que Cristo tuvo que morir por mí? Una pregunta sincera, racional. O sea, me están diciendo, todo el tiempo me dicen que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que morir? Es una duda genuina, una duda sincera. Ahora, una respuesta que no es racional afectaría, decepcionaría, digámoslo, decepcionaría a la persona. Es como, ¿qué respuesta le voy a dar? Mi respuesta tiene que ser razonable, mi respuesta tiene que ser fundamentada, mi respuesta tiene que ser lógica. Si bien hay cosas sobrenaturales en la fe, de alguna forma la fe tiene que ser razonable también. No podemos decirle, porque sí, porque lo necesitabas. Esas respuestas no nos llenan, no nos cierran. Entonces uno tendría que explicarle sesudamente lo que es el pecado, porque nosotros somos pecadores, lo que es la justicia de Dios, lo que es el sacrificio de Cristo, lo que significa el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en el corazón del hombre. Entonces una respuesta ya completa sería razonable, sería lógica, dentro del marco de la fe. Tiene sentido la respuesta. Ahora, la filosofía en relación con el cristianismo, debemos de decir que la razón no es omnipotente. Hace un momento hablamos de que la razón también ha sido degenerada. Bueno, aunque la razón fuera piadosa, la razón no es omnipotente. No lo puede todo, no lo puede explicar todo. La razón más elevada siempre va a seguir siendo humana. El ser más brillante que pueda existir entre nosotros siempre va a ser humano. De manera que la razón siempre va a tener las limitaciones humanas. Esto nos ayuda a comprender que hay cosas que la razón no puede explicar. Hay cosas que la ciencia no puede entender. Más adelante, cuando hablemos de la epistemología, cuando hablemos de la ciencia, vamos a hablar de las cosas que la ciencia no puede explicar, que son más de las que uno no, nos podríamos imaginar. Pero debemos de comprender que aunque el ejercicio filosófico es un ejercicio razonable y lógico, la razón no es omnipotente y hay cosas que se nos escapan. Para eso está la revelación. La revelación nos salva de las limitaciones de nuestra razón. Lo que nosotros razonablemente no podemos comprender o el conocimiento que humanamente es inaccesible, la revelación está ahí para dárnoslo en bandeja de plata. Ahora bien, la filosofía en relación a la fe. La filosofía interroga. ¿Por qué? Mientras la fe testifica. Yo era muerto, mas ahora vivo. Yo era ciego, mas ahora puedo ver.
La filosofía demuestra, esto es así, por esto, por esto, por esto y por esto. La fe testifica. La fe muestra efectivamente una vida piadosa, una vida santa. La filosofía conquista a la verdad, la trata de descubrir, de buscar, de llegar a ella. Mientras que la fe la contempla, la verdad de que Dios nos ama. La fe contempla esa verdad, abraza esa verdad, se conecta con esa verdad. Mientras que la filosofía busca encontrar esa verdad, conquistarla. Ahora bien, hay un punto en el que se relaciona la filosofía con la fe, porque se tiene lo que se testifica, lo que se muestra y la verdad que se contempla de alguna forma tiene que ser razonable. Es muy diferente. Cuando hablo de fe, no hablo de fe salvífica, de fe para la salvación. Yo creo que esa fe, como dice Soren Kierkegaard, que es un filósofo existencialista cristiano, es un salto de fe. Está más allá de la razón. Uno tiene que creer que Dios nos ama y abrazarse esa verdad más allá de la razón. Pero cuando hablo de fe, hablo de todo el sistema de fe, de todo el sistema cristiano, de la revelación de Dios, de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, de todo el sistema de fe. De alguna forma, nuestra fe, entiéndase, nuestro cristianismo, tiene que ser razonable. Dice Hegel, un filósofo extremadamente complejo: todo lo real es racional. Podemos ver ahí en una de las imágenes a Alicia en el País de las Maravillas, cómo se imagina y ve al sombrerero y cosas bien extravagantes, bien extrañas, un gato que habla, que cosas que desaparecen, que aparecen aquí, y dice que es Alicia en el Mundo de las Maravillas, cosas que no son ciertas, que no son reales. Pero dice Hegel, todo lo que es real es racional. Es decir, si algo existe, es razonable. Se puede pensar. Entonces, si la religión, si la fe cristiana pertenece al dominio de lo real, tiene que ser racional. Incluso en su supernaturalidad. Incluso las cosas que se sobreponen a las leyes naturales tienen que estar dentro del dominio de lo real. Si un milagro ocurre realmente, hay una explicación lógica y razonable para eso. ¿Cuál es la explicación? Bueno, toda la Biblia habla de milagros, de cómo suceden, de Dios obrando, de Dios teniendo poder, de la fe actuando en la realización de los milagros. Entonces, la Biblia sí da una explicación razonable de eso. Que a lo mejor las leyes naturales no lo aprueben, pero sí hay una explicación racional detrás de lo supernatural. Entonces dice Alfonso Ropero, esta frase es de Alfonso Ropero: si la religión pertenece al dominio de lo real, tiene que ser racional, incluso en su supernaturalidad. Tomando como inicio la premisa de Hegel, todo lo real es racional. Es decir, no hay nada que exista en la realidad que sea irracional. Si Dios existe, si la fe revelada es real, entonces tiene que ser racional. Ahora bien, la revelación no anula a la razón, la salva, como diría Tillich. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De manera que la mente renovada habilita un razonamiento renovado. Es por eso que la filosofía, en la mayoría de las áreas de conocimiento, casi creo que cualquier filósofo que ustedes tomen va a ser ateo, o va a ser agnóstico, o va a estar en pro del aborto, o va a estar en pro de la deconstrucción del género. Muchas cosas que no van acordes a la Biblia. ¿Por qué? Porque la mente que no está renovada razona de una manera pervertida, de una manera perversa. Entonces, igual razona con lógica, pero razona con lógica en contra de Dios. Una mente renovada, una mente salvada, habilita un razonamiento renovado. De manera que hasta podría decirlo, es deber del creyente
Razonar, igual que lo hace el mundo, pero con una razón renovada, con una razón salvada. Dice Alfonso Ropero, no se puede refugiar en la autoridad de la revelación, no se puede uno refugiar en la autoridad de la revelación para librarse del análisis al que la razón tiene derecho, incluso la razón creyente. Es decir, uno no puede ir y esconderse en la Biblia y decir, pues es que así dice, y, y no razonar. No, o sea, sí dice, pero lo dice por algo. Pero Dios colocó ese mandamiento ahí con una razón, con un propósito, con un fin. Hay algo que le precede y hay algo posterior a eso. Hay un contexto, hay un lenguaje, hay una necesidad. Se puede razonar alrededor de lo que se dice, pero no nos podemos refugiar con el simple, es que ahí dice, y ya. Dice Alfonso Ropero, la razón tiene el derecho de expresarse. Y, y uno no se puede refugiar en la razón para librarse del análisis al que la razón tiene derecho, incluso la razón creyente. Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos dio la razón en el sentido de que Dios también es un ser racional, un ser que diseña con inteligencia todas las cosas que hace. Y Él nos ha dotado, al ser creados a su imagen y a su semejanza, de un atributo similar u homólogo al de Él. Claro, en nuestra categoría humana, pero al fin y al cabo, nuestra razón proviene de Dios. Y sería enterrar el tesoro que Dios nos dio, enterrar el talento que Dios nos dio, mutilar las capacidades de las que Dios nos dotó. Entonces, todo creyente debería de reflexionar, preguntar, razonar sobre todas las cosas, sobre la fe, sobre el mundo, sobre lo que se piensa. Es de intenciones demoníacas no razonar, especialmente no razonar la fe. La razón protesta en contra de la manipulación en nombre de la autoridad y la verdad divina. Cuando se nos impone una verdad y nos dicen que no razonemos, incluso dentro de la iglesia, se recurre a la manipulación. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica y a Berea, dice que eran más nobles los de Berea. ¿Por qué? Porque contrastaban lo que Pablo decía con las escrituras, es decir, no creían ciegamente a lo que Pablo estaba diciendo, sino que le creían en función de que sus palabras estuvieran acorde a lo que decían las palabras de Dios. Eso es razonar la fe, es decir, creer ciegamente a líderes que no permiten y no desean el razonamiento dentro de sus púlpitos. Eso es casi sectario, eso es sectario. Un libre ejercicio de la fe también es un libre ejercicio de la razón y un libre ejercicio de la interpretación de la Biblia. Yo puedo entender la Biblia, yo puedo preguntarle a mi pastor, no entiendo esto, puedo preguntarle a algunos hermanos, compañeros, ministros, oye, ¿tú qué entiendes por esto? Y me van a explicar. No se prohíbe el razonamiento dentro del cristianismo. Si se prohibiera el razonamiento sería algo sectario, sería algo manipulatorio. Y es por eso que esta nota también es de Alfonso Ropero, que es de intenciones demoníacas no razonar, porque lo que se pretende es perpetuar el abuso y la dominación sobre quienes no pueden razonar. De manera, y es igual en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, donde se dice que un pueblo que razona, un pueblo que piensa, un pueblo que lee, es un pueblo que puede exigirle a sus gobernantes las cosas que debe exigir. Se dice que el acto mayor de rebeldía social es pensar, es leer, porque en el pensar se deja de perpetuar la manipulación y la opresión. Ahora, es terrible, es demoníaco
cuando esta manipulación y esta opresión se hace presente en la iglesia. Entonces, hermanos, el cristianismo es una religión revelada. Si somos sinceros como cristianos, todas las religiones afirman ser reveladas. Todas las religiones afirman venir de Dios. Ahora, el cristiano debe sentirse responsable de sus propias creencias y vivirlas de un modo consciente e inteligente. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? Toda religión es tentada de idolatría y susceptible de abuso y corrupción. Es decir, quizás tengo más fe en el cristianismo que en Cristo. Quizás los del Islam creen más en el Islam que en Dios mismo. Entonces, uno debe de hacerse responsable de sus propias creencias, de lo que cree, de lo que vive, de cómo vive. Porque quizás si nosotros observamos dentro de nosotros, podría ser que lo que yo estoy adorando no es a Dios mismo, sino es la fe que profeso. Soy religioso, soy legalista, soy cuadrado. Nosotros tenemos que hacer este examen. Dice el autor del libro Introducción a la Filosofía: toda religión es tentada de idolatría, es susceptible de abuso y corrupción. Puede ser que caigamos en idolatría, en adorar la religión misma, más que al Dios de la religión. Entonces, seamos sinceros y pensemos nuestra fe, pensemos lo que creemos, siempre, siempre con la llenura del Espíritu Santo, con la guianza del Señor. ¿Cómo es que el cristiano puede hacer filosofía? Bueno, respondiendo a las preguntas más importantes desde una perspectiva cristiana, con el rigor lógico que demanda el razonamiento. Entonces, es responder razonablemente y preguntar razonablemente, claro, desde la perspectiva cristiana. Bueno, esa fue, creo que es el tercer video de Introducción a la Filosofía. Espero haber sido de mucha bendición, hermanos. Esa es la relación amor-odio que tiene la filosofía con el cristianismo. No tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de investigar. Hermanos, espero haber sido de mucha bendición. Ahí están la forma en la que tienen para contactarme. Yo estoy disponible para responder cualquier duda, pregunta que pueda surgir. El Señor me los bendiga. Hasta el próximo video.